poquitos. Em, Claro. Bueno, buenos días. Estamos comenzando a grabar. Gracias a todos los que se han unido. Estamos grabando la sesión también para todas las personas que no han podido conectarse. Este es un tema que por mucho tiempo hemos querido comenzar a promover un poco más en las Américas, ya que la verdad que es un poco, no es mucho lo que estamos trabajando en eso y es mucho lo que podemos aprender de las otras regiones. El tema que vamos a tratar hoy es de protección social en las Américas y nos está apoyando el CASHOP, Andra Goulet y Alexander Gashot, que es un oficial senior de protección social que está ahorita seconded para Ginebra. Para comenzar ahorita, yo creo que igual podremos tener una conversación rapidita. ¿Qué es lo que entendemos por protección social? Yo siento que los programas en las Américas, especialmente en mi región, donde estamos ahorita en Centroamérica, no son tan, no son tan amplios, ¿no? Como podemos ver en otras regiones. Entonces, no sé si Alejandra, Adriana, Humberto, alguien quiere también compartir un poco de qué es lo que entienden por protección social y podemos ir comenzando a partir de eso y después le vamos a dar la palabra a Alexander. Así que adelante, si quieren abrir la cámara o pueden abrir el micrófono. Bueno, Estás en mute, Alejandra, y si quieres después va Humberto. ok, perfecto. Sorry, yo espera que, bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, sí, brevemente, para compartir pues el entendimiento de lo que uno podría tener de protección social, pues básicamente mecanismos que por parte de las autoridades del gobierno, las autoridades, pues para programas de asistencia social, que pueden ser igual temporales o pueden ser recurrentes, que existen pues instituidos en la estructura de los respectivos gobiernos. Y que bueno, como bien comentaba Daniela, quizás en esta región no son quizás muy eficientes o constantes, pero bueno, sí existen. Pero de nuevo, el acceso y su regularidad y relevancia a veces no son tan fuertes. Y bueno, poco eso, pues, para. Eh, bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Humberto, adelante. Bueno, yo lo entiendo así por un conjunto de políticas, programas y que son destinados, ¿no? Para ayudar a las personas que se encuentran en ciertos niveles de vulnerabilidades o pobreza, y creo que sus objetivos son pues darle una vida digna a estas personas, reducir las desigualdades o brechas que estas personas tienen ante los demás grupos sociales. O pesar y cambio. Perfecto. Muchas gracias por sus contribuciones. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Alexander para que te presentes y nos des la introducción al tema. Y te agradecemos mucho por tu tiempo y tu participación en este webinar. Gracias. Adelante, Alexander. Ok, muchas gracias, Daniela. Espero que pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, estamos viendo tu Sí. pantalla. Ok, perfecto. Entonces voy a introducirme. Me llamo Alexandre Gachou. Alex, es más sencillo. Empecé ese nuevo puesto hace 3 meses. Eso basado aquí en Ginebra. Antes de empezar ese puesto, trabajé casi 5 años con el Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí en Ginebra también. Am, Estaba el punto focal sobre transferencias monetarias y análisis de mercado. Así que durante mis casi 5 años con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tuve varias oportunidades de colaborar con los colegas de la Federación, pero también durante mis misiones de apoyo con los colegas de las sociedades nacionales. Así que antes de empezar ese nuevo puesto ya tenía un entendimiento del movimiento de la Cruz Roja y ese puesto para la Federación es un puesto nuevo, es decir que ah, eso significa que es un tema súper importante para la Federación, ¿no? Antes de la creación de ese puesto ya hubo varias iniciativas, varias colegas que estaban trabajando en ese tema, como el caso, por ejemplo, analizando los vínculos entre
programas de transferencias monetarias y programas de protección social. También el Centro de Clima, Climate Center, ya hace más de 5 años que ellos trabajan en este tema, ¿no? Así que yo intento colaborar con todos los colegas que trabajan en este tema a nivel internacional, Cash Hub, Climate Center, pero también a nivel del país, a nivel de los países, ¿no? Y ya sabemos que hay un montón de sociedades nacionales que tienen interés en trabajar más, explorar más y trabajar más en el ámbito de protección social. Y utilizo la palabra ámbito porque ya sabemos que es algo bien largo. Y dentro de eso ya tenemos elementos de la definición. Y eso, bueno, es la definición, digamos, oficial que utilicemos, la protección social, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, es el conjunto de políticas y programas tendentes a prevenir o proteger a las personas frente a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo vital, con especial atención a los grupos vulnerables, ¿no? Es la definición oficial. Luego vamos a ver cómo podemos un poquito modificar o asegurarnos que esa definición funciona para nosotros, que somos miembros del movimiento de la Cruz Roja, ¿no? Y bueno, ese webinar es el primero de una serie de webinar que estamos organizando. Eso era una iniciativa de Daniela, Marta y Andra. Cuando yo empecé ya tenía también la idea de organizar algo y después de este webinar, que con el enfoque en las Américas, voy a organizar otro webinar con enfoque en África del Oeste y Central, en francés. También vamos a invitar los colegas de Haití y quizás Martinique y otros contextos donde se habla francés. Yo olvidé de mencionar que, bueno, soy suizo, pero también soy haitiano, así que me siento también parte de las Américas, ¿no? Mi mamá es de Haití y yo nací en Suiza, pero tuve varias oportunidades de trabajar en Haití. Así que tengo un poquito de entendimiento en el tema de huracanes, tormentas tropicales y vulnerabilidades y cuestiones sobre gobernancia, ¿no? Cuando hay un gobierno que no funciona súper bien, ¿no? Bueno, después del webinar en francés, vamos a organizar otro webinar en inglés para la parte de East of Africa y Southern África del Sur, ¿ok? En inglés. Luego otro webinar en inglés también para la región de MENA y el último también en inglés para la parte Asia-Pacífica. Y la idea es tener un enfoque sobre la región y utilizar ejemplos de la región y también identificar las oportunidades, los deseos de las sociedades nacionales en cada región para orientar un poquito, bueno, mi trabajo, pero también la estrategia de la federación, porque ahora no tenemos una estrategia en la protección social y esos webinars son una oportunidad de informar, orientar esta estrategia. Y vamos a ver que hay varios programas de protección social, también varios herramientas que podemos utilizar. Ya conocemos los programas de transferencias monetarias que son un tipo de herramienta, pero hay otros. Así que voy a dar la palabra a Andra o Daniela. ¿Hacemos la nube de palabras o no lo hacemos? Ok, Andra. Adelante con Andra. Gracias, Alex. Hola, buenos días en las Américas. Buenas tardes para las compañeras que están en Europa. Un placer estar aquí. Espero que esta grabación la vean muchos compañeros y compañeras de la región, así que les mando muchos saludos a todos. Bueno, yo soy Andra Goulet y trabajo actualmente para el Cash Hub como
como asesora técnica para programas de transferencias monetarias y mercados, y también soy punto focal para protección social. Y sin más, creo que voy a compartir mi presentación, lo que tenía previsto comentar hoy. Si mientras voy explicando tenéis algún comentario o alguna cosa, pues lo escribís en el chat o también me podéis interrumpir. Pues vamos allá. Partiendo de la definición que dio Alex, quería compartir ese esquema que resume los programas de lo que llamamos la protección social formal, aquella que está definida por políticas públicas y gestionada por gobiernos principalmente. En esta protección social tenemos tenemos tres partes. En realidad, una parte no contributiva, que son aquellos programas para los que no tenemos que pagar antes para recibir la asistencia, una parte contributiva que está condicionada a unos seguros, que es si para, por ejemplo, tener acceso a protección para el desempleo, pues antes tengo que contribuir, o para tener acceso a servicios sanitarios, y también incluye la parte de políticas e intervenciones en el mercado laboral. Todo eso es el aspecto, es el marco amplio de lo que pueden ser programas de protección social. Creo que es importante y quería mostrar esto para que no nos quedemos con la idea de que solamente son programas de transferencias monetarias, que sí que es una parte, como parte de la asistencia social, pero, pero no es todo. ¿Sí? Tenemos, que hemos visto, por ejemplo, mucho en tiempo de COVID, exención de tasas o de impuestos, subvenciones también. También toda la parte de servicios sociales y cuidados del hogar que se relaciona con temas de salud y que es de interés de los compañeros y compañeras de los programas de salud para establecer vínculos en ese área con los sistemas de protección social. También la parte del mercado laboral, los programas de empleabilidad, si están relacionados, si están diseñados y coordinados con los gobiernos, pues pueden contribuir a esas políticas e intervenciones en el mercado laboral, y también pues ahí podríamos tener un rol desde el movimiento. Quería también recordar que, aunque parece que estamos hablando de dos cosas diferentes, una cosa que son lo que nosotros hacemos normalmente, los programas humanitarios y protección social, parece que es como una cosa diferente. En realidad sí que tenemos objetivos comunes, con diferentes alcances, porque normalmente los objetivos humanitarios son de corto plazo, mientras que la protección social tiene objetivos más a largo plazo, pero sí que se pueden espejar, se pueden mirar estos objetivos, ¿no? Objetivos humanitarios: mantener vivas a las personas, aliviar el sufrimiento, mantener la dignidad humana, proporcionar necesidades básicas. Del lado de la protección social, proteger a las personas, proteger de la pobreza, también promover la dignidad humana, apoyar los medios de vida, apoyo al acceso de servicios sociales. Pero también de nuestro lado, de los actores humanitarios, podemos proveer de servicios sociales y oportunidades laborales, como decía. Inicialmente, la discusión sobre protección social y cómo nos podemos vincular con eso, pues se centró en estos objetivos humanitarios más de corto plazo, de asistir a las personas en situaciones de crisis inmediatas. Esto es una discusión, seguramente muchos recordaréis, el pacto de Grand Bargain, que uno de los objetivos era precisamente promover una vinculación más estrecha entre la asistencia humanitaria y específicamente los programas de transferencia monetaria con la protección social. Y como resultado de eso, esa parte que os decía aquí, que os mostraba de estos objetivos de corto plazo, se corresponden con la parte de asistencia social
y las transferencias sociales. Y eso es donde empezó hace como 5 años esta discusión y en nosotros desde el movimiento empezamos a involucrarnos con este tema. Y fue buscando cuál es la manera de vincular los programas de transferencias monetarias con los sistemas de protección social, en concreto con la parte de asistencia social, que es donde están las transferencias sociales. Y lo que era la discusión en ese momento era, en el momento de responder a una crisis, ¿cómo nos vamos a vincular? Pues había diferentes opciones. Seguro que a todos y a todas os suena esto. Pues por un lado se podrían incluir cambios en el diseño de los programas de protección social o los programas de transferencia monetaria, aprovechar recursos, bueno, unos de otros, por ejemplo, compartir mecanismos de distribución. También la expansión vertical, que es lo que llamamos la expansión vertical de los programas, donde pues, una sociedad nacional podría incrementar la asistencia para cubrir una necesidad que no estaba prevista. Y hay un ejemplo en Montserrat, en el Caribe, donde en respuesta a COVID hicieron una expansión vertical complementando la asistencia del gobierno para aquellas familias que tenían niños, porque ese aspecto no lo habían tenido en cuenta a la hora de diseñar el programa y definir el monto de la asistencia. También la expansión horizontal, que significa dar la ayuda a ampliar el número de personas beneficiarias, pues que seguro que también conocéis muchos ejemplos es como lo más fácil que hacemos, bueno, pues hasta donde llega los gobiernos con los programas de asistencia social, nosotros vamos y ampliamos eso para llegar a más gente en un momento de crisis. Y la opción de alinear programas donde no hay un vínculo concreto, pero sí que miramos cómo está diseñado el programa de protección social y nosotros decidimos pues seguir los mismos criterios de selección o el mismo montante de ayuda. Definimos diferentes criterios alineándolo con el programa que existe. Eso fue la discusión cuando empezó. En 2020 con la crisis del COVID, eso tomó mucha más importancia porque de repente muchos programas de asistencia no se podrían llevar a cabo y tenían que pasar a ser programas de transferencia monetaria. En ese momento la federación estaba coliderando el grupo de trabajo técnico sobre vincular programas de transferencia monetarias y protección social bajo este paraguas de lo que era el Pacto de Gran Bargain, y se creó un grupo de trabajo técnico a nivel de movimiento pues para intentar ver qué es lo que podíamos hacer y cómo las sociedades nacionales podrían vincularse con eso, y a raíz de eso se han generado diferentes documentos que están disponibles en la página web del Cash Hub. Pero hoy no voy a hablar de esto, que creo que si en el futuro hay interés podemos ver esto en más detalle. Yo tenía una consulta, Andra, Sí. y me parece súper interesante todo lo que estás compartiendo ahorita, porque yo quiero que eso también sea como una referencia, que las sociedades nacionales que no han trabajado en eso puedan regresar a esta conversación y tomar ideas, ¿no? De lo que pueden hacer ellos para comenzar a trabajar este tema. Entonces, me parece muy interesante, tal vez si podemos en este momento dar algunos ejemplos concretos, ¿no? De algunas sociedades nacionales, cómo han trabajado. Y ahorita que tú hablas, muchas veces, como vemos siempre en movimiento, hacemos ciertas cosas, tal vez no con el nombre de protección social, pero ya hemos trabajado en este tipo de acciones, ¿no? Entonces ahorita se me ocurre, hubo un DREF para recuperación de inundaciones en Trinidad y Tobago. Entonces había un programa del gobierno que sí daban apoyo a todas las personas que habían sido afectadas, pero uno de los requisitos del gobierno eran que tenían que ser dueños de sus terrenos, ¿no? Entonces, pues eso queda muchas personas por fuera de que fueron afectadas, pero que no tenían este tipo de, de legalidad, ¿no? En su terreno. Entonces, la Cruz Roja de Trinidad y Tobago lo que hizo fue trabajar con esas personas, volver a hacer una verificación y
se me ocurre que es como esa expansión horizontal que estás diciendo tú, ¿no? ¿Es así o Exactamente. no? Sí, 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 perfecto. El ejemplo es perfecto y además te lo agradezco porque me da pie a ir al siguiente punto, que es lo que quería Ujú. explicar. Esto es donde empezamos y esto nos dimos cuenta con el tiempo que limitarnos a hablar de cómo podíamos vincular los programas de transferencia monetaria con la asistencia social con estas 5 opciones era de hecho limitar el rol que podría tener el movimiento en esto, porque esto, si os fijáis, de lo que nos está hablando es de la implementación y estamos acostumbrados a ser los socios implementadores, a hacer el trabajo de terreno, hacer el trabajo de campo, el trabajo que no hacen otros. Pero con el tiempo, lo que hemos entendido y la evidencia lo que nos ha mostrado es que en realidad hay un rol mucho más amplio para el movimiento que no limitarse a esto, que esto también es parte de lo que podemos hacer, pero hay un rol mucho más amplio. Y, y por eso lo que voy a explicar ahora está documentado en este documento de recopilación de aprendizajes y experiencias y diferentes modelos de colaboración del movimiento en el ámbito de la protección social. Aquí los ejemplos que se incluyen en el documento son de Turquía, Ucrania y Kenia, pero hay muchos más y pues iremos hablando de algún otro y te agradezco si puedes compartir algunos de la región que he estado buscando, pero bueno, no he encontrado tantos. Esperaba que los compañeros y compañeras que participen hoy nos puedan comentar. Pero fíjate, em, hemos resumido, bueno, se resumen como a 3 ámbitos la colaboración que puede haber a nivel de políticas de protección social, en el diseño de las intervenciones y en la implementación. Y el ejemplo que acabas de dar, pues es un ejemplo de implementación, pero es un buen ejemplo que nos puede llevar a este primer modelo de colaboración a nivel de políticas, que es donde tenemos eh, un rol muy importante y es influir en el diseño, influir en las políticas para asegurarnos de que son inclusivas, de que esas personas em, pues que están en riesgo de no poder participar de los programas, pues que estén incluidas. Em, y tenemos un rol muy importante y mucho que aportar aquí. Era el documento y no voy a explicar todo el documento porque después lo podréis leer, pero a nivel de políticas de protección social, por ejemplo, se definen 5 áreas en las que podríamos influir y participar como movimiento, sobre todo las sociedades nacionales en su ámbito. En el marco jurídico y político, pues influyendo esas políticas para que sean inclusivas, porque tenemos ese conocimiento de la realidad y el acceso a las personas, un conocimiento desde la base y una evidencia de quiénes son los que están en una situación de vulnerabilidad y deberían estar incluidos en esos programas. Y, por ejemplo, en este documento, un ejemplo de Turquía es que la sociedad nacional influyó y consiguió que las personas refugiadas sean incluidas en los programas de asistencia social. En Eswatini, que es un país pequeño de Sudáfrica, pero que han hecho mucho trabajo en este área, una de las cosas que han hecho ha sido abogacía con el gobierno para que la asistencia social pase a ser transferencias monetarias, que no sea en bienes, ¿no? O también Kenia, que ha contribuido a revisar la política nacional de protección social. Y en Kazajistán, la sociedad nacional ha conseguido firmar un acuerdo de colaboración con el gobierno en el que se define cuál es su rol en caso de emergencia en la respuesta como socio implementador de esa expansión de la protección social en emergencias. Em, También en Turquía, por la parte de gobernanza, y no es que tengamos experiencias y ejemplos de todos los aspectos en el movimiento, y está bien, estamos empezando, ¿no? Pero, por ejemplo, en Turquía
la gobernanza lo que nos dice es que esto debería estar coordinado siempre que no haya conflicto de intereses por parte del gobierno, que sea un gobierno pues, independiente y sin conflicto de intereses, pues debería ser quien lidere el tema de la protección social. En Turquía ha habido una transición. El programa de asistencia a refugiados empezó con la federación y ha transitado en ser liderado por el gobierno mismo y la sociedad nacional. Alejandra, creo que querías comentar algo. Sí, quizá una preguntita que creo que va en línea con lo que estás diciendo para ver, no sé si tienen algún ejemplo de compartir, porque justamente, por lo menos lo que he visto en el Caribe, por ejemplo, en algunas partes de América, que por lo menos la Agencia de las Naciones Unidas normalmente, cuando ven por su mandato y cómo trabajan, sí van directo con los programas de protección social de los gobiernos, pero sí es un tema recurrente y por lo menos pensando en el tema de la posición de la Cruz Roja, nuestra independencia, es un tema recurrente que quizás no haya mucha transparencia o claridad acerca de los criterios para estar incluidos en algunos programas y continuar en ellos por parte de los gobiernos. Entonces, ¿hasta qué punto? Y es un tema que ha sido recurrente en algunos países que trabajan con esto, o sea, en donde hay organizaciones que trabajan con estos modelos. No sé si tienen quizás algún ejemplo para poder navegar, bien sea si vas a expandir a nivel vertical o horizontal, sobre, o sea, pero garantizar, o sea, ¿dónde está ese quiebre, no, digamos, con los gobiernos de que, bueno, estas personas no cumplen este criterio, no es más allá de expandirlo, pero los que ya tú tienes, algunas veces están por razones políticas, pues, es cuestionable. Entonces, pues, eso a veces es una piedra como de tranca para, pa- para usar, o sea, el beneficio que también sería que ya tienes una base de datos de gente que ya tú sabes que está en situación de vulnerabilidad, pero, pues sí, hay intereses políticos también detrás. Bueno, lo primero sería hacer un análisis de los sistemas, ¿no? Y entender cuáles son esos riesgos de participar o de colaborar con estos sistemas de protección social en cada país. Siempre partiríamos desde ese punto. Pero, por ejemplo, en Ucrania, una de las cosas que la Sociedad Nacional hizo fue em, abogar y al final consiguieron incluir más criterios de selección en el programa y además de incluir nuevos criterios de selección, también insistieron y el gobierno al final aceptó en que hacer una verificación de esas listas. Inicialmente no había una verificación de las listas, la gente se registraba según los criterios que había, pero cuando la Sociedad Nacional pasó a ser parte del programa de protección social en respuesta al conflicto que hay en el país, una de las condiciones y una de las cosas que consiguieron hacer fue ir a hacer una verificación de las listas de beneficiarios. Entonces, por esa parte de programas justos, de programas inclusivos, pues igual ese también es un rol que puede hacer la sociedad nacional, con ese conocimiento que tiene de la realidad y de quiénes son las personas, pues se podría hacer eso. En Namibia, y creo que tenía el ejemplo más adelante, pero por ejemplo en Namibia un trabajo que hicimos con la Sociedad Nacional, con el sistema, fue verificar, redefinir los criterios de selección del programa que ahí se llama de bancos de alimentos, de dar la asistencia para necesidades básicas en alimentos, y el trabajo que hizo la Sociedad Nacional fue ayudarles a redefinir eso en base a criterios socioeconómicos y que se pudiesen verificar para tener pues unas listas más correctas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso podría ser una de las áreas. Y luego también tenemos en cuenta que siempre, si se trata de compartir, aparte de eso, pues tenemos que tener en cuenta todo el tema de protección de datos y que nosotros siempre estamos vinculados, estamos obligados por nuestros principios humanitarios. Si no podemos garantizar los principios humanitarios, pues igual no es el momento y podemos hacer otro tipo de trabajo, ¿no? De influencia, de intentar influir en el diseño de los programas y vincularnos en otro momento, y mientras tanto podemos hacer pues una expansión alineando programas, pero trabajando con nuestras listas de beneficiarios. Bueno, un poco eso. Un tema importante también que quería remarcar es el tema de la coordinación. Las sociedades nacionales, en las experiencias que hemos visto, tienen realmente un papel súper importante en coordinar diferentes departamentos. Lo hemos visto en Kenia, ha sido la Sociedad Nacional quien ha conseguido que el Departamento de Protección Social participe
y llegue a ser co-líder del grupo de transferencias monetarias, y la Sociedad Nacional también es parte del grupo de protección social. También en Eswatini también estaban separados gestión de desastres, que es muy común de que hay grupos de gestión de desastres, pero después no el Departamento de Protección Social no participa de esas reuniones. Entonces, en Eswatini, gracias al trabajo de la Sociedad Nacional, se ha conseguido también que colaboren, que participen y crear espacios de coordinación comunes. Ahí es un papel clave que puede jugar las sociedades nacionales, porque tienen esas relaciones con los diferentes departamentos y es muy importante. Em, También en cuanto a refuerzo de las capacidades, sobre todo cuando se trata de protección social, de transferencias monetarias, pero también en otros programas. Tenemos experiencia en medios de vida que muchos gobiernos y muchos servicios sociales no tienen, que también podemos compartir. Em, por ejemplo, buscando información de la región, vi que en El Salvador, GOL hizo una evaluación de capacidades de transferencias monetarias del Departamento de Protección Social del gobierno. Pues igual algo similar, y la Sociedad Nacional puede aprovechar su experiencia y capacidad en eso pues, para reforzar las capacidades existentes en el país. En cuanto a financiación, es sobre todo abogar por la flexibilidad de los fondos para que sean fácilmente adaptables en contextos cambiantes de crisis. Em, por tanto, por un lado, tenemos un rol en influir las políticas, que es muy importante y que podemos aportar mucho, como ya habéis dicho vosotras. También tenemos un rol en el diseño de las intervenciones. En vez de llegar al final y después decir, bueno, es que no se ajusta o podríamos hacerlo mejor, pues aprovechemos, intentemos influir y aportar en ese diseño de de las intervenciones a través de la información que tenemos de nuestras evaluaciones de vulnerabilidad, apoyando evaluaciones de vulnerabilidad y pobreza, y también en el diseño de programas. Como os decía, en Namibia, la Sociedad Nacional ayudó a revisar los criterios de selección para el Banco de Alimentos, pero también encontré un ejemplo que no sé si la Sociedad Nacional tiene algún rol. En Honduras hay una estrategia de protección social adaptativa que está vinculada con los sistemas de alerta temprana para activar transferencias monetarias. Pues también tenemos experiencia nosotros a través de pues, la acción anticipatoria, los protocolos de acción temprana, que también podemos contribuir a eso, incluyendo esos conocimientos también del impacto del cambio climático, a quién afecta, cómo responder mejor a las comunidades. Sí, y tenemos a la Sociedad Nacional hondureña aquí, si quiere dar Bueno, algún comentario o algún ejemplo. sí, Creo sí, que lo vi conectado. pues sí. Juan está por ahí, no sé si podrá hablar, pero bueno, sí, tenemos ejemplos de la Sociedad Nacional Hondureña, que también ha hecho algunas colaboraciones en programas de migración y también, como tú dices, en alerta temprana. Hola, Bueno, hola, buenos días a Hola. todos. Suani Soriano de Honduras. Bien, voy en carretera porque vamos a un departamento del norte de Honduras. Entonces, sí se me escucha entrecortado, pero me he estacionado para poder escuchar, ¿no? Y dar sobre la experiencia que hemos tenido nosotros como Sociedad Nacional. Como bien lo decía Daniela, tenemos experiencia vinculada con lo que es migración. Hemos trabajado y hemos hecho coordinaciones con el SENAF, que es la Secretaría para la Niñez y la Familia de Protección. Entonces, si bien escuchaba a Andra que hablaba sobre la parte de protección, que hacía todo lo que es la parte de gobernanza, ¿no? Y nosotros como Sociedad Nacional estamos entregando lo que son transferencias monetarias siempre para necesidades básicas a lo que es la población migrante retornado, el cual pues hemos brindado la asistencia en tres tramos, ¿no? En tres transferencias para que ellos puedan suplir sus necesidades básicas. El complemento con el trabajar con lo que es la Secretaría del SENAP, estamos trabajando con la parte de reinserción social, ¿no? Y también porque como son acompañados con menores, la parte de reinserción escolar también con los niños. Entonces, brindamos la asistencia monetaria para que en
la parte de emergencia, ¿no? Los primeros 30 días que ellos retornan al país, poder apoyarles a ellos a que puedan cubrir sus necesidades. Sabemos que vienen con frustraciones porque muchos en las evaluaciones que hemos hecho, pues han vendido sus propiedades, han dejado en garantía sus propiedades, todo eso. Entonces, es a poder ayudarles a suplir, ¿no? O aliviar un poco lo que sería en cuanto a las transferencias monetarias para que ellos puedan suplir sus necesidades básicas. También trabajamos con lo que es acciones anticipatorias, como lo estaba mencionando, en lo que fue el año pasado que se nos activó también el PAD de tormentas con lo que fue la tormenta tropical Sara, y hemos estado brindando esa asistencia también a aquellas familias que donde estábamos focalizadas, ¿no? Donde la recurrencia que se tiene con las afectaciones cuando se nos dan estos impactos de esas tormentas, ¿no? Entonces, es llevarlos a ellos también un proceso de preparación y poder brindar la asistencia para cubrir, en este caso serían sus medios de vida, o igual, pues, lo más primordial, ¿no? Lo que sería salvaguardar sus vidas y sus bienes. Entonces, sí hemos tenido esas experiencias, tanto en la parte de migración como en acciones anticipatorias. Gracias, cambio. Muchísimas gracias, Anay. Bueno, gracias por compartir. Era también el objetivo de esta sesión, conocer lo que hacéis, porque siempre hacemos más cosas de las que sabemos. Siempre pensamos que no hacemos nada y cuando nos juntamos y compartimos nos damos cuenta de cuánta experiencia hay y la de cosas tan importantes que hacemos. Así que espero que podamos capitalizar todo esto, todo a partir de esta discusión, hacer un seguimiento con cada uno y cada una de vosotras para recoger y documentar estas experiencias, para poder, para poder demostrar también a los otros que sí que tiene capacidad y conocimientos y experiencia el movimiento. Y bueno, después está la parte de implementación, que es donde más ejemplos hay, porque como os decía, es lo que más hacemos. Siempre estamos ahí llegando, haciendo el trabajo duro, el trabajo difícil, el trabajo bueno, que es tan importante y que se nos da también, ponernos manos a la obra. Bueno, en la implementación podemos hacer muchas cosas. Un tema también muy importante es el tema de divulgación y comunicación, diseminar los proyectos. Una de las cosas, por ejemplo, que Cruz Roja Británica incluye siempre en los programas sobre todo de medios de vida, es facilitar el acceso a la información sobre los programas existentes y los procesos para registrarse con los programas de protección social, porque muchas veces la gente, sobre todo en comunidades remotas, en sitios donde no hay tan fácil acceso, ni siquiera tienen esa información y tienen derecho y pueden participar, pero es que no lo saben. Entonces, eso es algo que es fácil para nosotros hacer, ¿no? Ya que estamos en las comunidades, pues compartir esa información y ayudar a la gente a registrarse. También sistemas de gestión de la información. En Kenia se contribuye con el registro único. También en Ucrania la Sociedad Nacional apoya el registro, desarrollar un registro ampliado de protección social. Y el registro y el alta en el programa, que es importante, y quería mencionar un ejemplo de Eswatini, porque, por ejemplo, en muchos sitios, sobre todo en África o con comunidades también en otras regiones, con comunidades rurales y alejadas, hay personas que no tienen documentos de identidad. Y es la primera barrera para registrarse con la protección social, porque si no tienes documento de identidad, en ocasiones hay programas que permiten que familiares se registren y reciban la asistencia, pero otras veces no, y la gente queda excluida. Entonces, la Sociedad Nacional lo que ha hecho ha sido ayudar a la gente a conseguir sus documentos de identidad para después, en un segundo paso, sea registrarse con la protección social del país. También muchas veces las sociedades nacionales lo que hacen es poner los medios logísticos para que se registre la gente, porque los gobiernos no tienen la capacidad logística de llegar a zonas alejadas o a determinados sitios, pues a través de las filiales, a través de los voluntarios, contribuimos a registrar a la gente para los programas de protección social.
Con el tema de pagos y distribución, pues también compartir los mecanismos que tenemos de distribución, los mecanismos de retroalimentación, y eso es una cosa que, por ejemplo, con los programas de transferencias monetarias se nos ha dado muy bien, incluir esas líneas telefónicas, esos buzones y diferentes maneras de comunicarse con la gente para recibir sus comentarios, quejas, toda información, pues muchas veces los programas de protección social no incluyen eso, y es un rol que puede también desarrollar la sociedad nacional, ayudar a los gobiernos teniendo ese rol como más independiente de gestionar mecanismos de quejas y de retroalimentación. Y bueno, también con la parte de seguimiento y aprendizaje, que no documentamos, no se documenta tanto, pero que sería importante darle más valor a eso para aprender y mejorar los programas. Y la parte de estrategia de transición y salida que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar programas, pues bueno, en ocasiones la protección social puede ser una estrategia de salida para los programas humanitarios, donde se vincula a la gente con programas de protección social, de manera que cuando acaba el programa humanitario, pues los que cumplan los criterios pueden seguir recibiendo asistencia por parte de los programas de protección social existentes. Y bueno, algunos ejemplos ya los había mencionado. También quería comentar, por ejemplo, la complementariedad en Burkina que ha sido con medios de vida, que igual, como habéis explicado vosotros, no siempre se trata de transferencias monetarias, sino que en Burkina pues la asistencia era dar insumos para medios de vida para fortalecer la resiliencia, y eso es un programa que tenía el gobierno y la sociedad nacional pues decidió complementar como parte de su experiencia piloto en protección social. Em, y sé que estoy tomando mucho tiempo, no lo puedo evitar. Hay tantas cosas que decir, pero buscando un poco información sobre la región y cuál es la situación ahí, pues encontré un documento de octubre del año pasado de un foro ministerial sobre desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, en el que se trató el tema de protección social, y algunas de las cosas que se comentaban como retos o dificultades es que hay los programas de protección social están generalmente repartidos entre diferentes organismos de un mismo gobierno. Dentro de un mismo país hay diferentes departamentos encargados, con lo cual, eh, si no hay buena coordinación, hay duplicidad de recursos y resultan programas ineficientes. También eso influye al final en la distribución de los recursos y una cobertura limitada y beneficios inconsistentes. También se reconoce que hay bastante riesgo de exclusión, sobre todo de trabajadores informales, comunidades indígenas y poblaciones rurales, como decía, un área que nosotros conocemos bien porque tenemos acceso y trabajamos en esas zonas. También que los programas no son flexibles, con lo cual es difícil que se adapten, que reaccionen cuando hay una crisis, y ausencia de registros unificados e infraestructura digital. En muchos casos todavía los procesos son manuales y en papel. Y son algunos de los retos que en este documento, que después os compartiré si no lo conocéis, se comentaron sobre el sistema en la región, pero también se mencionan oportunidades de transformación digital, como en Brasil, donde se ha utilizado una aplicación móvil para hacer pagos digitales, en Perú también, para hacer transferencias directamente a cuentas bancarias. También hay mecanismos regionales que parece que dan buenos resultados, como el mecanismo de seguro contra riesgos de catástrofes del Caribe. Adaptación al cambio climático, el ejemplo que hemos escuchado en Honduras y también en México con el programa Sembrando Vida, que combina asistencias de transferencias monetarias con prácticas agrícolas sostenibles para apoyar resiliencia. También en Colombia, em, un programa innovador en el que se dan bonos sociales para programas de empleo a grupos vulnerables vinculados al resultado que tiene el programa. Reciben el reembolso en función del éxito de los programas. Bueno, me gustaría escuchar con estos retos y oportunidades, pues saber un poco qué es lo que veis vosotros como
como oportunidad en la región. Yo simplemente para terminar con el documento y os invito a leerlo, recordar que tenemos un rol auxiliar, igual que tenemos un rol auxiliar y participamos en gestión de riesgos, en programas de salud, en otros temas, pues el rol auxiliar también incluye como posible área de colaboración la protección social. Eh, si hablamos de localización, ¿quién más local que las sociedades nacionales que tienen una presencia territorial en todo el país y pueden facilitar esa coordinación desde lo nacional a lo local y al revés? La inclusión, representar a los que no tienen voz y asegurarnos de que están incluidos. El ofrecer nuestro conocimiento local para diseñar programas basados en evidencia, usar nuestras relaciones existentes como puntos de entrada para nosotros y para facilitar esa coordinación. También reconocer nuestra experiencia y nuestra capacidad en programas de transferencias monetarias, pero también en otras áreas de colaboración y los recursos que tenemos para ofrecer en cuanto a fortalecimiento de capacidades de las partes interesadas. Y, y dejar aquí estas preguntas para reflexión de cómo pueden contribuir las sociedades nacionales al reducir la vulnerabilidad a través de la protección social, qué relaciones tenemos en las que podemos apoyarnos para reforzar nuestro papel. Tenemos un papel único como rol auxiliar. ¿Qué podemos hacer si ese rol no se reconoce? ¿Y qué visión tienen los dirigentes de la sociedad nacional para la relación que podemos tener con la protección social? Porque al final, si no hay apoyo del liderazgo, es difícil que desde la parte técnica podamos avanzar mucho. Y pues voy a parar aquí y después compartiré algunos recursos con vosotros también, pero creo que ya he hablado mucho y a ver si podemos intercambiar algunas ideas más con lo que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andra, por toda tu información. Creo que por ahí María Marta tenía una pregunta, pero sí también invito. Hay mucha representación de diferentes sociedades nacionales. Creo que las preguntas que hagas ahí como reflexión están muy interesantes para ver qué piensan las sociedades nacionales, si ya han abordado esos temas, ya lo han consultado a lo interno. Así que los animamos a que por favor compartan sus experiencias o sus reflexiones con nosotros. Y no sé si María Marta todavía tenía una pregunta o un comentario. Adelante. Gracias, Daniela. Pues no era como pregunta, era comentario con relación a la última diapositiva que presentó Andra, que digamos que oportunidades hay muchas. Ya las ciudades nacionales en las Américas se ha incrementado la cantidad de ellas que están implementando programas de transferencias y ya son consideradas como referentes también digamos, por las autoridades, por los gobiernos, por el sistema de protección civil, que si bien no han dado esa pequeña, digamos, no han dado ese pequeño salto hacia cómo incidir en las políticas nacionales. Creo que es algo que se puede trabajar y que se puede aprovechar esa oportunidad, más que oportunidad, como esa fortaleza que han adquirido, porque entonces ahora que han ampliado el trabajo que hacen con programas de transferencias, pues entonces ya pueden comenzar a hacer esa incidencia desde esa visión de terreno y esa visión de trabajo directo con comunidades. Y por supuesto que estoy completamente de acuerdo que todo el tema de comunicación, el tema de mecanismos de retroalimentación, que eso lo manejan perfectamente bien, es una fortaleza que también podrían poner sobre la mesa al momento de esas discusiones de políticas públicas. Y muchísimas gracias, María Marta. Tienes muchos puntos interesantes para poder tener en cuenta las sociedades nacionales. Tenemos unas fortalezas muy grandes y de verdad que no estamos comenzando de cero, ¿no? Sino que es de continuar el trabajo que ya se está haciendo. Gracias. Pero sí dejamos el espacio abierto para cualquier otra persona de las sociedades nacionales que quiera hacer algún comentario, una pregunta, compartir alguna experiencia. Por favor, ese es el momento para hacerlo. Como dije antes, queremos que esto sea un video, un webinar de reflexión, de referencia para sociedades nacionales que tal vez no hayan trabajado tanto en protección social, que quieran hacerlo. Así que ese será como un buen espacio para poder dejar reflejados nuestros comentarios, recomendaciones, ejemplos de experiencias que tenemos. Así que adelante, dejo abierto el, el espacio pues para que puedan compartir. Cambio.
Bueno, mientras ahí tanto hay, perdón. no, perdón, Andra. No, iba a decir que hay un par de preguntas de Arturo ahí en el chat. Ok. Eso iba a aprovechar el tiempo para hablar de eso, pero bueno, Arturo, tú nos puedes aportar más en ese tema seguramente. Las formas de pago a las familias son las que ya tenga la Sociedad Nacional, ¿verdad? Bueno, puede ser de los dos lados, puede ser tanto que la Sociedad Nacional se acabe acoplando a formas de pago que tenga el gobierno y participe de eso, o puede ser al revés, que la transferencia la haga la Sociedad Nacional a través de sus mecanismos que ya tenga. Pero también se puede acoplar a lo que existe, lo que tenga el gobierno, que es lo que, por ejemplo, en Kenia el gobierno em, usaba unos bancos determinados. La Sociedad Nacional no tenía acuerdo con esos bancos, pero era lo que conocía la gente, lo que estaban más acostumbrados. Entonces, lo que hizo fue pues hacer un acuerdo con eso y dar a la gente la opción de recibir la asistencia complementaria que estaba dando la Sociedad Nacional a través de los mismos mecanismos de pago que usaba el gobierno, porque era lo que la gente conocía. Y en cuanto a sistemas de manejo de datos, em, pues los gobiernos que tienen sistemas de registro unificados o sistemas de registro, pues puede ser, la cuestión sería que bueno, lo que suele pasar es que se acuerda un formulario único que todas las entidades utilizan recogen la misma información y después ese se comparte y se vuelca dentro del registro único del gobierno, y las sociedades nacionales y otras organizaciones pues pueden acceder a ese registro porque tengan un acuerdo de cooperación o puntualmente a través de una petición que suele formalizarse de diferentes maneras. Los grupos de transferencias monetarias suelen trabajar en esto de armonizar las herramientas para recogida de información para que la información sea intercambiable, ¿no? Que es lo que queremos para poder hacer ese trabajo de deduplicación, para verificar que no estamos duplicando la asistencia. Necesitamos información similar porque si no, no sería comparable. Entonces, es un trabajo de armonizar información y recoger y definir sistemas que puedan ser interoperativos. Muchas gracias, Andra. Pues igual seguimos con Alex, si no hay más preguntas, y vamos. Igualmente todavía nos queda un poco de tiempo. Podemos seguir compartiendo en el chat o más al final también si hay alguna otra reflexión, algún otro ejemplo. Muchas gracias, Andra. Bueno, no voy a repetir lo que mencionaste, pero una palabra súper importante es inclusión, ¿no? Inclusión social, porque el papel de las sociedades nacionales no es reemplazar un programa de protección social que ya funciona, ¿no? Pero un papel puede ser analizar esos programas e identificar las brechas, porque hay varios países que tienen programas de protección sociales, pero cuando analizamos la cobertura, ahora podemos ver las brechas, ¿no? En términos de departamentos, no sé, provincias o grupos de personas, ¿no? Y esos a menudo son las personas o los grupos que reciben ayuda y asistencia de las sociedades nacionales. Así que eso es un papel súper importante, y es el ámbito de se dice abogacía, es algo súper importante, ¿no? Ah, utilizar la experiencia en el terreno para orientar una estrategia nacional de protección social, por ejemplo. Eso puede ser un papel, ¿no? Quizás luego ese papel puede venir con fondos, no dinero, quizás, pero al menos utilizar esa experiencia para ver, ok, hemos identificado las brechas y cuando un gobierno está diseñando una nueva estrategia nacional de protección social, eso puede ser un buen momento para mejorar esas brechas, ¿no? Lo que me gustaría hacer es un pequeño ejercicio. A ver, ya mencioné que tenemos una definición de
protección social y es la que utilizamos, pero también podemos trabajar un poquito con esa definición para asegurarnos que la definición funciona para nosotros, que no somos las Naciones Unidas, que no somos gobiernos, somos el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna, ¿no? Marta, ¿tienes una pregunta? Em, Perdón, no, es solo una reflexión sobre lo que estabas diciendo, Alex. O sea, yo creo que también es muy importante, sobre todo también en el clima en el que estamos, ¿no? En el que todos nos vamos a tener que volver mucho más eficientes. Cada vez hay menos fondos para trabajar en el ámbito humanitario y los gobiernos también, en muchos casos, están teniendo que desviar fondos hacia otras prioridades. O sea, en este sentido, tenemos que ser muy inteligentes de alguna forma y ver dónde están esas complementariedades. Pensando en el ejemplo que Andra hablaba antes sobre Namibia y el Banco de Alimentos, la razón por la que el gobierno de Namibia contactó con la Cruz Roja es porque no podían mantener, no tenían dinero suficiente para mantener a ese listado tan grande de gente que tenían en ese banco de alimentos, porque al final los gobiernos, como sabemos, son entidades menos ágiles aún que las Cruces Rojas, ¿no? Entonces, lo que ellos querían era depurar esa lista y realmente focalizar a las personas que tenían que estar en esa lista, ¿no? Lo que tú comentabas de inclusión y exclusión. Entonces, somos de alguna forma los socios naturales de los gobiernos en eso, porque tenemos esa experiencia. Tenemos nuestros criterios, que de nuevo son criterios humanitarios, son criterios de base comunitaria, y eso los gobiernos lo aprecian mucho. De hecho, en Namibia, simplemente con aplicar, hicimos un pequeño piloto, se aplicaron esos criterios socioeconómicos que decía Andra y utilizamos Scope, que es el sistema digital que utiliza el Programa Mundial de Alimentos, y conseguimos una lista de 6.000 a 3.000. O sea, simplemente con eso. Entonces, en el contexto en que vivimos, por supuesto no es el único criterio, pero el coste-eficiencia tiene que ser también muy importante, y en ese sentido los gobiernos siempre van a querer trabajar con nosotros, porque obviamente los gobiernos van a querer siempre ser coste-eficientes como lo somos, como queremos nosotros. Gracias. Gracias, Marta. No, era un punto muy importante. Y bueno, nosotros no somos los únicos actores trabajando en eso, ¿no? Ya sabemos que las Naciones Unidas, UNICEF, WFP, Programa de Alimentos Mundial, PMA, ya hace como, no sé, más de 10 años que trabajan en ese tema, y esas organizaciones ya están reconocidas como expertos, ¿no? En ese ámbito. Así que competir con ellos va a ser difícil, pero identificar las brechas, también donde las Naciones Unidas están trabajando con el gobierno, ¿no? Y antes se mencionó la colaboración entre PMA y los gobiernos en el Caribe, ¿no? Ya hace como, no sé, 5 o 6 años que PMA trabaja con los gobiernos en el Caribe, y bastante esfuerzos se invirtieron en ese ámbito, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría saber si esos esfuerzos del PMI y de los gobiernos trabajando en el Shock Responsive Social Protection, protección social responsiva a los crisis, shocks, si esos esfuerzos sirvieron durante el huracán hace el año pasado, ¿no? Que destruyó parte de Jamaica, por ejemplo, ¿no? Y Sí. Jamaica es uno de los países con programas de protección social bien desarrollados. Y, a ver, y también en esos programas, ¿cuáles son las brechas? Y qué puede ser el papel específico de la sociedad nacional en Jamaica, por ejemplo.
Sí, Claro. Alejandra, por favor. Alejandra acaba de levantar la mano y Alejandra fue nuestra coordinadora de Cash para todo el programa de BEAR, de la operación. Así que una muy buena referencia que nos comente su experiencia. Adelante, Alejandra. Y bueno, a propósito de eso, de repente comentar como un área quizás de oportunidad para las sociedades nacionales y que sucedió en el Caribe, porque si bien, sí, como bien comentas, World Food Program, el Programa Mundial de Alimentos tiene ya bastante avanzada en el Caribe y quieren seguir desarrollando y viendo oportunidades, ciertamente su capacidad, su brazo de implementación no es tan amplio como pudiera ser el de la Cruz Roja. Y ciertamente, y pasó en el Caribe el año pasado, pero entiendo que no es la primera vez igual que les pasa, digamos, la forma que sí, ya tenían todo cuadrado con los gobiernos, estaban claros, o sea, las listas, los programas que ellos iban a hacer con la expansión vertical, digamos, y en algunos casos expansión horizontal, pero sí no tenían cómo llegar. Entonces, en algunos, por ejemplo, en Jamaica, sí, los primeros programas no funcionaron porque fueron como muy masivos, solamente agarrando listas, pero sin tener conocimiento realmente del estatus de esas personas. Entonces, ahí sí tuvieron un problema. O sea, por eso también creo que el tema de la verificación de la información, etcétera, lo de los formularios es súper relevante porque ellos agarraron información después de primera mano que tenían del gobierno y después sí nos dijeron que tuvieron muchos problemas. Y recurrieron a la Cruz Roja para que los ayudara. Y lo mismo pasó en otras sociedades nacionales que también, y bueno, esto es también un tema delicado porque algunas sociedades nacionales están en el proceso de incrementar sus capacidades, a diferencia de otras que ya están un poco más establecidas. Entonces, pero sí definitivamente recurrieron a la Cruz Roja, a las diferentes sociedades nacionales para apoyarlos en la implementación. Y claro que esto abrió un abanico de oportunidades también para la Cruz Roja, o sea, para las sociedades nacionales, porque le abrió digamos, el horizonte un poco más de, bueno, trabajar más de cerca con este tipo de programas y ver de dónde sacan la información, etcétera, poder validar. En muchos casos se tuvo que validar información que llegaba directamente, obviamente, de los gobiernos en términos de los beneficiarios, porque también, igual que existen programas en los países, a veces no son tan bien recibidos por la gente, a veces tienen, a veces pueden haber, no sé si conflictos, pero sí algunas discrepancias en cómo se perciben y quién está en el programa y quién no. Entonces, pero sí, definitivamente al final del día, mi punto de vista al menos es que, si bien, bueno, las Naciones Unidas tienen sus modos y sus capacidades, pero la capacidad de implementación fuerte realmente para tomar ventaja de alguna forma, de coordinar con los gobiernos este tipo de programas, las sociedades nacionales la tienen. Entonces, sí, sí, es súper relevante quizás exponer más este tipo, porque de repente cuando estás planeando la operación, la respuesta rápido, hay cosas que bueno, vas directo al punto quizás y algunas cosas las obvias, pero sí hay mucha área de oportunidad y de ahí surgió pues ya muchas conversaciones a futuro para más coordinación en las sociedades nacionales con sus gobiernos, sus sistemas de protección. Entonces, bueno, eso por ahí. Muchas gracias, Alejandra. No sé cuál es el nivel de energía que tienen. Aquí ya son las 5, pero en Honduras, en Venezuela, es bastante temprano, ¿no? Así que, a ver, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Sobre la definición y las herramientas, ¿no? que tenemos, que podemos utilizar cuando se trata de trabajar o colaborar con el gobierno y los otros actores sobre la protección social. Así que primero voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Espero que puedan ver mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Ok. Sí, la Sí, vemos. sí, Alex, Así la que voy a vemos. compartir. Sí. Ok, voy a compartir un documento y es un pequeño ejercicio, ¿no? Aquí tenemos varios términos y palabras, ¿no? Ok, como por ejemplo protección social. Y la tarea es colocar esas cosas aquí en la tabla. Ya empecé aquí protección social, es el título. Todo eso se trata de protección social, ¿no? Y luego a varias cosas, contributiva, no contributiva, pensiones de mayores, por ejemplo. Aquí, servicios sociales, hay que colocar todas esas palabras y términos aquí donde hay números, ¿ok? Así que le voy a dar
5 minutos para ver cómo lo pueden hacer. Y ahora, uno de ellos o ellas tendrá la oportunidad de presentar su resultado, ¿ok? Así que, ok, ¿Nos compartes el link o cómo quieres hacerlo? aquí, O- ejercicio. Ok, espero que sí, exactamente, solo 5 minutos. Ya había un documento bien útil que puede servir para este ejercicio, pero hay una subtilité, ¿ok? Así que espero que todos recibieron ese documento. Por favor, guardar documentos en su computadora y empezamos ahora, 5 minutos. sí, y te pide que pongas tu correo, pero pones su correo y ya te abre el documento. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Cuando abres el documento, te pide que pongas tu correo electrónico, pero solo lo pones y ya te abre el documento. Así que para que sepan que tienen que hacer ese paso. Bueno, adelante. Los 5 minutos están corriendo. Mm. Y Ok, parece que no te dejan mover. ¿Será la que tenemos tabla, que darnos? la tabla no se puede mover, ¿no? La tabla No. central, No, es eso no para se puede mover. escribirlo. No Ajá. puedo. Yo Lo creo que hay que lo que hay que hacer es descargarlo. O sea, descargar cuando sí, entréis sí, en el sí. documento, descargarlo a vuestro ordenador y entonces cuando lo descargáis, ahí sí que os deja mover las pestañitas estas negras de abajo. Ok. Sí, Y como si fuera Nairobi, ahí un tienes que poner el igual. correo, ¿no? Ah, Alex, el correo ese no lo permite. ¿Quién no logró abrir el documento? ¿Cuántas personas? Nairobi Estrada. ¿Alguien más? No lo veo tampoco. Sí. No, y una vez, como dijo Marta, ya descargado, ya sí ya puedo movilizarlo. Nairobi, sí,
¿Tienes una pregunta? Ok, gracias, Arturo. Tampoco, pero estoy en ello. Si quieres, Alex, podemos hacerlo en conjunto. Si quieres proyectarlo tú y vas diciendo tal vez algún concepto y alguien puede abrir el micrófono y decir, bueno, ¿dónde cree que va? Porque también ya no tenemos tantísimo tiempo y sí que quisiéramos tener algunos comentarios finales. Ok, parece bien. Así que antes me gustaría saber, porque creo que 3 participantes no lograron descargar el documento, así que eso suele decir que la mayoría lograron descargar el documento. Así que no sé si hay un participante que gustaría compartir su pantalla con el ejercicio. Y bueno, Andra al inicio del webinar enseñó algo bastante similar, ¿no? Así que eso, Marta, ¿quién dijo que es un ejercicio demasiado difícil o que 5 minutos no es bastante? Ok, pero es casi lo mismo que lo que presentó Andra, pero hay algo un poquito raro, ¿no? Y me gustaría también hablar de eso. Así que no sé, quién quiere compartir su pantalla y enseñarnos los resultados? ¿Nadie? No nos ha dado tiempo, con las dificultades técnicas no nos ha dado tiempo, así que podemos hacerlo tipo brainstorming juntos contigo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Esfuerzo en equipo. Sí. Ok. Ah, así que aquí estamos. Ok. Eso bastante fácil, ¿no? Protección social, no contributiva, asistencia social y servicios sociales, y contributiva como seguridad social, ¿ok? Son 2 partes bien importantes. También hay otras herramientas que son las políticas e intervenciones en el mercado laboral, ¿ok? Y eso es algo nuevo. ¿Por qué somos el movimiento de la Cruz Roja y Media Luna? Consideramos también las redes de protección comunitarios como un tipo de herramienta de protección social, ¿ok? En la definición formal o de OIT, esa parte aquí, número 8, eso no existe, ¿ok? Pero hay varias sociedades nacionales que ya trabajan, que colaboran o que apoyan esas redes de protección social, como los grupos de ahorro y crédito, por ejemplo, las cocinas comunitarias o comedores popular. Hace como 5 años trabajaba con ACNUR en el Perú, apoyando los refugiados de Venezuela, y intentamos iniciar un proyecto con los comedores populares que funcionan bastante bien en el Perú, y eso es también un tipo de protección social, ¿no? Hay comedores populares que están apoyados por el gobierno, por ejemplo, pero también hay otros mecanismos que están organizados por la comunidad, ¿no? Hablamos antes de banco de grano. Hay bancos de grano que también están organizados por el gobierno, pero también puede ser un mecanismo a nivel comunitario, ¿no? Y las cooperativas, por ejemplo, de pesquera, agrícola, también son un ejemplo de redes de protección comunitaria, ¿no? Y también esas redes de protección comunitarias ofrecen oportunidades para las sociedades nacionales de trabajar en el ámbito de protección social para conectar
por ejemplo, enseñar el tipo de apoyo, de ayuda que esas redes de protección comunitarios brindan en crisis y ver cómo se pueden apoyar. En ese número 4, asistencia social, ya hemos hablado de las transferencias sociales y aquí están las transferencias monetarias, bueno, de efectivo y cupones. También hay transferencias en especie. Los programas de obras públicas como Cash for Work, dinero por trabajo, aquí número 14. También abajo de asistencia social tenemos como herramienta exención de tasas para salud básica, por ejemplo, o para la educación, y también las subvenciones para combustible o alimentos, ¿ok? Servicios sociales, servicios de apoyo familiar, por ejemplo, cuidados en el hogar. En Ucrania, por ejemplo, es algo que la Sociedad Nacional organizó, servicios de cuidados en el hogar para las personas mayores, ¿no? Seguridad social, es decir, que las personas tienen que contribuir con un cierto pago, y se trata de seguro sanitario, aquí seguro climático en el ámbito de la agricultura o ganadería, y cuando trabajaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja, iniciamos un proyecto piloto en Etiopía, un proyecto de seguro climático para los ganaderos, ¿no? Algo bastante interesante. Y también aquí tenemos número 21, pensiones de mayores, ¿no? Y tenemos dos clases de políticas de intervenciones: las políticas activas, como formación profesional, y la Cruz Roja de España tiene bastante experiencia en eso. El Centro de Medios de Vida tiene bastante experiencia y herramientas para trabajar en eso, y también servicios de búsqueda de empleo, ¿no? Y aquí Andra mencionó también antes la legislación. Por ejemplo, cambios en la legislación es algo que es una herramienta, digamos, pasiva, pero que puede tener un papel súper importante y bien largo. Cuestiones. ¿Era demasiado difícil el ejercicio o están de acuerdo o tienen ejemplo, por ejemplo, tienen ejemplo de proyectos que utilizan las sociedades nacionales para ilustrar un poquito mejor esa tabla? Nairobi, por favor. Hola, buenos días a todos y buenas tardes, Alexandre. Bueno, por lo menos estoy participando desde Cruz Roja Panameña. En Cruz Roja Panameña tenemos un programa que da respuesta a personas solicitantes de la condición de refugio y refugiados. Y vemos todo este aspecto desde el ámbito psicosocial, pues tenemos un equipo donde hay trabajadora social, psicóloga, que dan atención inicial a las personas para, pues, en base a sus necesidades y habilidades, ir como trabajando desde el aspecto social en el tema de integración local, y para eso también vemos lo temático a el desarrollo de habilidades con cursos vocacionales y técnicos, con carreras ya o universidades existentes en el país. Y también pues veníamos viendo el tema de necesidades básicas ya con toda esta temática que ha surgido desde marzo, pues han sido cancelados los apoyos económicos que dábamos desde el aspecto social. Sin embargo, estamos gestionando con juntas comunales y ya el sector más local para ver cómo podemos ir integrándolos y que puedan responder por parte del Estado, que es un tema complejo en Panamá, pero pues se están tratando de hacer acciones en este sentido. Hemos venido trabajando también el tema de la garantía alimentaria de las personas con el apoyo de agrónomos que apoyen a desarrollar huertos caseros para garantizar el tema alimentario en algunos grupos familiares. El tema es que no lo vemos desde el ámbito más como amplio comunitario, en el sentido de que las personas están y viven dispersas,
así que nos tocan hacer como acciones aisladas, que sería lo contrario a tener una comunidad un poco más cerrada donde puedes trabajar más rápidamente acciones comunitarias como está aquí en el punto 8, que es como una buena oportunidad, porque es las redes de protección comunitaria. Pero sí hemos venido trabajando mucho en este sentido. Y bueno, el tema de los medios de vida con Capital Semilla para la generación de ingreso también. Y con la federación, pues, y los programas del PPP, trabajamos también el tema de transferencias que se hicieron para las comunidades afectadas por inundaciones. Gracias. Muchas gracias, Nairobi, súper interesante. ¿Quién tiene una pregunta o quién quiere compartir ejemplos, por ejemplo, de su país? Digamos, los ciudadanos nacionales, perdón, yo otra vez, tienen como muchas y diferentes maneras de atender necesidades de la población, ¿cierto? Y tengo como dos casos muy particulares. En el caso, y porque yo vengo de ahí, los trabajamos, en el caso de las redes, puede regresar a la diapositiva, perdón, disculpa, de las redes de protección comunitaria. Ahí en algún momento trabajó, por ejemplo, con grupos de apoyo a madres, no sé, y no sé si cabe dentro de esta parte, digamos, con el grupo de apoyo a madres, grupos de apoyo de madres y comisiones de comunitarias de salud, se les daba una especie de capital semilla como para que comenzaran a trabajar, pero ellos regularmente ese capital semilla lo iban haciendo crecer y a su vez esto servía, por ejemplo, para activar planes de parto en caso de necesidad. Y no sé si eso aplicaría en este tipo de redes de protección comunitaria. Entonces, ese capital semilla lo ponían, o sea, lo movían, ¿verdad? Ya sea venta de huevos o, no sé, algún comercio pequeñito que a su vez que la manejaban las mismas mujeres o los mismos miembros de los comités comunitarios y que les servía para esa activación de las mamás de la comunidad, ¿cierto? Y luego también me gustaría reflejar el ejemplo de lo que está haciendo Cruz Roja Argentina en el marco de una operación de emergencia, que ellos están trabajando también apoyando con bolsas de empleo y formación profesional. Y eso está pasando en este momento. Entonces creo que vale la pena también mencionar que las sociedades nacionales tienen mucha posibilidad de trabajar en ese sentido. No, muchas gracias, súper interesante. Así que, Andra mencionó, ¿no? Se trata de protección social formal, normalmente los programas del gobierno, pero también Ajá, sí. hay otras herramientas, ¿no? Y yo pienso que es importante considerar estos redes de protección comunitarios como parte del ámbito de protección social. Una herramienta un poquito diferente, así que por eso lo hemos puesto así, pero tomando en cuenta que hay un montón de sociedades nacionales que ya apoyan esas redes de protección comunitaria, es posible vincular estos, ¿no? Enseñar el papel, el impacto que juegan esas redes de protección comunitarios y quizás recibir dinero o fondos del gobierno para seguir apoyando esas redes, ¿no? Muchas gracias. Perdón, solo una pregunta, y es que ahí era donde iba mi duda, porque, digamos, estos comités que yo mencionaba, comunitarios a los que se les entrega esa capital semilla, no eran comités establecidos de la estructura de la Cruz Roja en ese momento, sino que son parte de la normativa del gobierno de hacer promoción en salud. Entonces, nosotros, con esos grupos que ya el Ministerio de Salud, digamos, tiene establecido dentro de su normativa, brindamos el soporte adicional y por eso trataba de entender si cabía ese ejemplo dentro de esa clasificación. Bueno, yo pienso que sí. Okay. Yo pienso que sí. No sé si si Andra piensa de manera diferente, pero si podemos enseñar los vínculos, ¿no? Entre, no sé, el Ministerio de la Salud y las personas vulnerables, yo me parece que sí. También no queremos decir que todo es protección social, no, pero cuando se trata de redes de protección comunitaria es algo un poquito, ¿cómo se dice?
en la parte un poquito gris, ¿no? No es protección social formal del gobierno, pero hay vínculos interesantes. Sí. Por ahora yo creo que ya estamos terminando. Tenemos solamente 2 minutitos. Les agradezco a todos los que han participado, a todos los ejemplos que han hecho. Me alegra que ha sido un tema que creo que estamos todavía con muchas preguntas y me alegra mucho la participación. La verdad, le agradezco mucho. Le voy a pasar la palabra rapidito a Marta porque ella nos va a dar como el wrap-up de la sesión. Y para continuar, eso no es solamente la primera vez que vamos a platicar de esto estamos invitándolos dentro del marco del Grupo de Transferencias Monetarias de las Américas. Así que vamos a continuar con esos temas y le doy la palabra a Marta para que vayamos cerrando. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias, Daniela. Por mi parte, bueno, solo decir que ha sido una sesión súper interesante. Espero que se pueda volver a repetir y podamos seguir hablando de estos temas. Bueno, solo por cerrar un poco esta última parte de la conversación que hemos tenido sobre formal, no formal. Yo creo que lo importante aquí es dónde está el valor añadido de las sociedades nacionales, ¿no? En esos ámbitos de protección social. Entonces, por supuesto que todas esas redes comunitarias, todos esos grupos comunitarios son súper importantes y son de alguna forma también naturales al movimiento, ¿no? Porque llevamos muchos años trabajando en eso. Pero en ese aspecto hay muchas más organizaciones que están trabajando, ¿no? O sea, no es solo la Cruz Roja que trabaja a nivel comunitario, sino muchas más. Entonces, yo creo que lo importante aquí también es resaltar ese valor añadido de las sociedades nacionales y ese rol auxiliar que tienen con sus gobiernos, que todas esas otras organizaciones que trabajan en temas comunitarios pues no lo tienen. Entonces, por supuesto que está ese ámbito formal y ese ámbito informal y la Cruz Roja tiene valor añadido en los dos, pero si nos comparamos con otras organizaciones, las otras organizaciones no tienen ese rol auxiliar. Entonces, yo creo que eso es muy importante que nos lo llevemos con nosotros de esta sesión, ¿no? Que ahí es donde tenemos nuestro gran valor añadido, porque en todos los países existe una ley de la Cruz Roja y en todos los países se reconoce ese valor añadido de nuestra organización para con el gobierno como auxiliar de los poderes públicos, ¿no? Y no sé si Alex quería también hacer una última preguntita sobre posibles temas de trabajo de cara al futuro, ¿no? No sé si he cerrado antes de tiempo, pero bueno, ya está, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, para acabar con ese webinar, ya he puesto 6 temas diferentes y me gustaría preguntarles de seleccionar los 2 temas que les gustaría explorar más. La opción preferida con un corazón y la segunda opción con un me gusta. ¿Ok? Hay 6 temas y eso podría servir a ver si organicemos otros webinar o si empezamos una discusión específica, no sé, en una comunidad, por ejemplo, cuáles son los temas súper importantes. Muchas gracias. Y luego voy a contar los números, cuántos corazones tenemos y cuántos me gusta. Bueno, gracias a Andra, a Alexander, a Marta por estar con esta sesión que logró mucho interés. Vamos a cerrar ahorita, cerrar la grabación. Vamos a compartir con ustedes las presentaciones, la grabación. Creo que también que se den cuenta que tenemos expertos en este tema que están a su alcance. Cualquier consulta, alguna reunión directa, que quieran tener, estamos disponibles para ponerlos en contacto. Así que ese solo es un comienzo, uno de los temas que también estamos dándole
un poco de realce, ¿no? Cuando estamos hablando también de preparación en programa de transferencia monetaria, ya que eso es como una extensión de los programas, de las ayudas, de cómo podemos ir abarcando más, así como estuvimos discutiendo en esa sesión. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que están en las Américas, que tengan un buen resto del día. Los que están ya en las Europas, pues que vayan cerrando. Muchísimas gracias por todo. Seguimos en comunicación y gracias a todos los que se han unido. Chao. Saludos. Chao, gracias. Adiós, gracias. Gracias, Hasta buen luego. día. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias.